Buenas tardes. Gracias por venir a la charla. Antes de dar inicio a la misma, quería recordar que frente a una emergencia vamos a salir caminando, a bajar por las escaleras y encontrarnos en la Plaza de los Juegos. Entiendo que hoy no va a haber ningún simulacro, así que si escuchamos la sirena tendremos que cumplirlo. Así que bueno, le dejo la palabra a Fernando, que va a dar inicio a la charla. Bueno, a ver si esto se puede sacar. Sí. Bueno, ¿qué tal? Primero quiero ver si el señor Martín Mayo y el resto del público... Emergencia, es lo deseable, pero bueno. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Fernando Alperín. Yo soy coordinador de la Comisión de Sustentabilidad del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas. Y la idea de este panel, de esta charla, hoy un poco es contarles... podremos llamarlos avances en un trabajo que venimos desarrollando en la comisión a nivel sectorial desde ya hace algunos años, en forma quizás todavía silenciosa o no tan silenciosa estos últimos años, pero con mucha tenacidad y mucha intensidad. Y ese trabajo tiene que ver con cómo nos posicionamos como industria, como sector, respecto del concepto de sustentabilidad. Yo voy a hacer un poquito de historia rápidamente para contarles cómo llegamos a esto y con qué estamos trabajando, y después voy a darles la palabra al resto de los panelistas. Nosotros, desde el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, hace ya unas décadas se empezaron a hacer lo que llamábamos los informes de responsabilidad social empresaria, los informes de RCE, cada un par de años, que lo que hacían era un poco compilar algunas acciones que hacían las empresas hacia la comunidad. Se hacía una gran encuesta que respondían en general las 20 empresas más grandes, hay que decirlo, no todas lo respondían, y lo que nos daba eso era material para editar un trabajo con casos, básicamente, de acciones de distintas empresas hacia la comunidad, sin ningún orden específico. Hola. Bueno, ahí está. Y se intentaba un pequeño análisis, ¿no? Bueno, metodológicamente hoy uno por ahí lo ve como algo muy precario, pero era un inicio, casi un puntapié inicial. No había muchas industrias tampoco que tuvieran esta intención a nivel sectorial. Y llegó un momento, hacia mediados hacia el 15, hacia el 16, que empezamos a pensar que esto nos estaba quedando chico, primero con lo que estaba pasando a nivel mundial con el tema sustentabilidad, y segundo como industria, porque la verdad es que la industria muchas veces, como le digo, no se caracteriza por mostrar tanto a veces lo que hace muchas más cosas de las que muestra en cuanto a acciones a la comunidad. Entonces nos estaba quedando chico con el concepto de sustentabilidad, lo que estaba pasando a nivel mundial, lo que estaba pasando en el país, y nos estaba quedando chico como industria para mostrar realmente lo que estábamos haciendo. Y también nos empezamos a preguntar qué es lo que estábamos haciendo, o sea, como sector, porque cada uno en su empresa más o menos tiene una idea, o participa o dirige determinadas acciones referidas a lo que es sustentabilidad, pero desde el IAPG, la misma gente de la comisión se empezó a preguntar, bueno, ¿realmente qué estamos haciendo como sector respecto de la sustentabilidad? Bueno, hubo un gran debate, nos llevó bastante tiempo pasar de ese informe de RCE a dar el paso, a dar el salto, algo completamente novedoso para nosotros, y después descubrimos que bastante novedoso a nivel mundial, que fue lo que llamamos hoja de ruta. Después de ver mucho, investigar mucho, bueno, ¿qué es la sustentabilidad para nosotros? ¿Qué es la sustentabilidad para un sector o para una industria que vive, por ejemplo, de extraer recursos que no son renovables? ¿Qué es sustentabilidad para una industria de ese tipo? ¿Qué es sustentabilidad para una industria que tiene un peso específico importante en los lugares donde opera? O sea, no pasa inadvertida nuestra industria.
Hola, hola. Hola, hola, hola. Bueno, ¿se escucha igual por atrás? ¿Sí? Ahí está. Bueno. Tiene que salir bien la grabación. Ahora anda, tiene un problema con el micrófono. Sí, es conmigo el problema. Bueno, y nos empezamos a hacer todo este tipo de preguntas y también a preguntarnos cómo nos respondemos a estas preguntas. Y bueno, buscando, dimos con un método del CEAT, del Consejo Empresario Argentino, para ya me olvidé el nombre, para el desarrollo sostenible, que es el capítulo del Consejo Mundial. Ellos mismos nos propusieron un método que hasta ese momento, hasta 2018, cuando empezamos a trabajar, habían hecho un trabajo basados en ese método a nivel mundial solamente 2 industrias, la industria forestal y la industria química. Y bueno, nosotros íbamos a ser los primeros de este rinconcito de ahí al sur del mundo en hacerlo acá para nuestro país, y los terceros a nivel mundial nos dijeron, creemos que es cierto por supuesto, pero también nos planteaba todo un desafío. Y la idea era definir qué es sustentabilidad para esta industria, hacia dónde vamos, dónde estamos, contrastándolos con los objetivos de desarrollo sostenible. Digamos que, si se quiere, son objetivos que son dinámicos, que se interrelacionan entre sí. Hablábamos hace un rato con Claudio Moreno de cómo lo ambiental afecta a lo social, pero también lo social afecta a lo ambiental. Una sociedad en un país muy pobre, como puede ser, no sé, Haití o el Congo, la deforestación va a afectar irremediablemente lo ambiental, y lo ambiental, con el cambio climático, etcétera, va a afectar irremediablemente lo social y lo económico, etcétera. Entonces, y aparte son objetivos, los objetivos de la Agenda 2030, que tienen un amplio consenso a nivel mundial, que han sido firmados por más de 190 países, básicamente por prácticamente todos los países que existen, reconocidos por lo menos por las Naciones Unidas. Entonces, el trabajo se dividía en 3 etapas. Una primera etapa era tratar de ver más o menos, a partir de talleres, bueno, ¿dónde estábamos como sector, ¿no? Digamos, nosotros, por supuesto, los objetivos son de cumplimiento obligatorio para los estados, pero nosotros como sector privado estamos también obligados, o por lo menos las Naciones Unidas nos piden, nos exigen que contribuyamos al cumplimiento de esos objetivos. Entonces, bueno, a ver, como sector, el sector de hidrocarburos aquí en Argentina, ¿de qué manera estamos contribuyendo con esos objetivos y en qué medida, ¿no? Bueno, empezamos a hacer un trabajo muy de base, como para tratar de entender esto, una especie de diagnóstico, primero muy básico, lo fuimos complejizando después. Después tratar de definir, bueno, el paso 2 era, estamos así, ¿dónde nos gustaría estar? O sea, ¿cuál sería nuestro ideal? Tenemos que, de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, que claramente como industria los atravesamos a todos, si nos ponemos a pensar desde el 1 al 17, en algo siempre tenemos que ver, pero bueno, tenemos que jerarquizar, ¿no es cierto? O sea, ¿cuáles son los que más nos interesa contribuir? ¿En dónde estamos un poco más flojos y se nos presentan como grandes desafíos? Bueno, segundo trabajo, ¿no? Entonces nos quedaba una especie de brecha ahí entre lo que creemos que estamos aquí, queremos ir para allá, y cómo hacemos. Y esa tercera etapa es el corazón de la hoja de ruta, las metas, ¿no? Plantearnos hacia dónde vamos. Bueno, esto tuvo un montón de idas y vueltas, y de reuniones, y de talleres, y de discusiones, porque imagínense que somos un sector aparte tremendamente heterogéneo, no solo en cuanto a culturas empresariales, sino también en que esta industria tiene distintas etapas, el upstream, el midstream, el downstream, empresas de servicios. Bueno, nosotros tratamos que en esa hoja de ruta estuviesen representadas básicamente todas esas etapas. Creo que lo logramos, eran casi 30 empresas que más o menos representan el 90% de la actividad. Y bueno, insisto, imagínense discusiones, imagínense lo que nos costaba, no a mí, que era el coordinador, bueno, me costaban otras cosas, pero digamos a mis colegas, entender que estábamos hablando del sector, ¿no? Porque muchas veces, bueno, no, pero qué sé yo, digo, no estamos hablando de tu empresa, porque tu empresa tal cosa, o no, pero mi empresa tal otra. Perfecto, estamos hablando del sector, empezar a pensar en términos sectoriales. No es tan fácil para nosotros como industria pensar en términos sectoriales. Uno, claro, viene con toda su cultura empresaria y con lo que se hace en su empresa, ¿no? Entonces, eso también fue dificultoso, pero logramos para septiembre de 2019, esto lo arrancamos en 2018, presentar en la OG de Buenos Aires en ese momento las 2 primeras etapas. Hubiésemos querido presentar las 3, presentamos 2, o sea, primera especie de diagnóstico y esta jerarquización de hacia dónde nos gustaría ir, y nos quedó
lo más fácil, o sea, lo menos fácil en realidad, que era ponernos las metas. Imagínense 30 empresas de distintas culturas empresariales, de distintas etapas de la industria, poniéndose metas comunes. Imagínense la dificultad de eso. Entonces dijimos, bueno, llegamos hasta acá, presentamos esas 2 primeras etapas, lo hicimos creo que muy exitosamente en la OG. Un gran desafío que tenemos es que nos escuche el resto de la industria. Porque por supuesto lo primero que convocamos es a la gente que está interesada en temas de sustentabilidad de nuestra propia industria, pero ¿cómo llegamos al tipo que está en el campo? ¿Cómo llegamos al tipo que está en la parte directiva de las empresas? Bueno, eso es un desafío que sigue al día de hoy, que continúa y que siempre es un enorme desafío, es la palabra, perdón que la repita. Pero lo hicimos, lo presentamos, llegamos, y cuando estábamos por empezar con la tercera etapa, con esa que iba a ser realmente quizás la más compleja, que era ponernos las metas y consensuar esas metas. Ustedes saben que en el IAPG no es muy democrático, en realidad se funciona por consenso. Estamos todos de acuerdo, pero aquella empresa no está de acuerdo y entonces no. Entonces eso le agrega una complejidad mayor. No es que, bueno, este está de acuerdo, esto no, votemos. No, tienen que estar todos de acuerdo. Entonces esos consensos son complejos también. Bueno, muy bien. Estábamos por empezar, primera reunión, pandemia, cuarentena. Yo les digo la verdad, en lo personal dije, esto por Zoom, aparte de los primeros días del Zoom, vieron que, bueno, no sé, ahora estamos reacostumbrados al Zoom, pero los primeros días era como medio, no sé ni cómo compartir una pantalla. Dije, esto es imposible, somos 30, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo en metas? 30 empresas, imposible. Bueno, confieso que para mi absoluta sorpresa y gratamente sorprendido, aparte como coordinador de todo eso, hubo un comportamiento muy civilizado, remoto, y se logró, y nos llevó unos meses, y nos llevó 2 millones de idas y vueltas, pero logramos establecer toda una cantidad, una serie de metas que fue nuestra tercera etapa de la hoja de ruta, y con la cual pudimos completar esa hoja de ruta, y que en esos códigos QR que tienen por ahí, la pueden bajar en PDF, que está muy interesante. Bueno, ahora, el problema, como les digo, es que esta hoja de ruta es sumamente dinámica, porque el contexto cambia. Hoy tuvimos la pandemia, ahora tenemos la guerra entre Rusia y Ucrania, que también impacta fuertemente en esta hoja de ruta. Entonces es sumamente dinámica, altamente dinámica, y aparte hay otro problema. Cuando ustedes bajen el PDF, es una hermosa hoja de ruta, pero nosotros no queremos que sea simplemente una hermosa hoja de ruta, una hermosa declaración de principios políticamente correctos de la industria. Queremos que sea una herramienta. Entonces, ¿cómo convertimos esa hoja de ruta en una herramienta para el sector, en un orientador, en un marco de referencia, ¿no? Donde aquellas empresas que están más adelantadas, bueno, fenómenos, y aquellas, decíamos, hace un rato comentábamos también, que vienen un poco más atrás, darles un marco como para decir, bueno, como sector estamos yendo por ahí, por supuesto no es vinculante, no están obligadas, no es que viene el IAPG con la gorra, y dice, vos, no, pero les está dando un marco para decirles, bueno, vos estás un poco más atrás, vamos por ahí, como sector queremos ir por ahí. ¿Cómo hacemos para convertir esa hoja de ruta, que ustedes se pueden bajar con el código QR, en una herramienta? Bueno, dijimos, hay que construir algún tipo de indicador. Primero tenemos que empezar a medir, tenemos que hacer una línea de base, tenemos que entender dónde estamos parados como sector respecto al concepto de sustentabilidad, respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los grandes parámetros que elegimos para bueno, compararnos o contarnos las costillas o como lo querramos llamar. Entonces empezamos a trabajar en esa construcción de indicadores complejos para esas metas que habíamos definido y que ustedes pueden encontrar ahí. Es lo que estamos haciendo ahora, y empezó a nacer esto que, bueno, no sé qué tan técnicamente correcto es definirlo así, pero nosotros cariñosamente la llamamos línea de base de sustentabilidad del sector, y que creemos que en este caso somos los primeros, porque aparte nos la recreemos, que somos los primeros en hacer esto como sector, por lo menos no hemos visto otro, y empezamos a trabajar en esto también con muchísimo esfuerzo, bastante, porque nos ponemos estos objetivos, no es que decimos, bueno, de acá 2 años, no, nosotros decimos de acá 3 meses, y entonces empezamos a correr y todos los dolores de cabeza y demás, pero empezó a nacer esta línea
de base de sustentabilidad, insisto, no sé si técnicamente es la mejor forma de llamarla, pero nosotros la llamamos así, que nos empieza a mostrar de a poco como sector dónde estamos parados. Esto no quiere decir que no haya empresas que están un poco más adelante, otras que están un poco más atrás, etcétera, etcétera, pero sí nos está marcando qué es lo que venimos haciendo como sector respecto al concepto de sustentabilidad y hacia dónde pretendemos ir respecto de la sustentabilidad, que por más que todavía, digamos, vieron que la sustentabilidad es como una especie de, no sé, concepto políticamente correcto que no todo el mundo entiende del todo es sustentable, ahora queda bien decir que todo es sustentable, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros, como ven, nos la tomamos muy en serio, la idea. Esta línea de base de sustentabilidad empieza a dar algunos números, y algunos números que nos toman por sorpresa y de los que ahora vamos a hablar. Algunos números de los que tenemos que reflexionar bastante todavía. Vamos a decirles algunos números que nos están dando y que por ahí tampoco tenemos muy claro por qué. Bueno, vamos a hacer un pequeño intento de darles los números y, no sé, vamos por ahí. Estamos en un proceso de construirlos, pero aparte de reflexionar, y en un proceso que, como les digo, empezó en 2018 con la hoja de ruta, pero no termina nunca, porque esto va cambiando todo el tiempo. El contexto mundial va cambiando todo el tiempo y nosotros tenemos que ir de alguna forma, las empresas van cambiando. Cuando empezó la pandemia, las empresas cambiaron también sus objetivos en cuanto a relaciones con la comunidad, priorizaron otras cosas, etcétera. Bueno, todo esto nos cambia todo el tiempo, entonces tenemos que estar muy atentos y muy despiertos para tratar de ir acompañando esos cambios. Entonces, lo primero que voy a hacer ahora, y después voy a ver de todo lo que me olvidé de contarles, pero no importa, es darle la palabra a María Paula Danielo, que es vicepresidenta de la Comisión de Sustentabilidad, que es de Total Austral, para que nos cuente un poco más sobre la hoja de ruta. Así que bueno, María Paula, lo que me olvidé, contalo vos y lo que... Gracias. Dale, gracias, Fer. Gracias por esta introducción súper completa. Y también por ser parte, junto con nosotros, de esta aventura de la sustentabilidad que empezamos allá por 2016, cuando esta comisión se constituyó dentro del IAPG como tal. Y bueno, y más activamente desde el 18, como dijiste, con la hoja de ruta. Quiero decirles que esta es una comisión súper activa. Estuvimos trabajando en esta línea de base que les vamos a contar entre diciembre y marzo, una vez por semana, con reuniones. La mejor época del año. La mejor época del año, porque realmente queremos avanzar con estos temas, entendemos que la industria tiene que poder hablar de estos temas. Y también es una comisión muy activa desde lo participativo. Tenemos un panel, ¿no?, bastante completo. No somos las autoridades hablando solamente, sino que hay un involucramiento realmente que se ve por parte de las empresas en este tema. Así que, bienvenido. Bueno, los que formamos parte de esta comisión y que venimos trabajando, como les decía, con esfuerzo y con entusiasmo todos estos años en la hoja de ruta, estamos convencidos de que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o como nosotros los llamamos en nuestro día a día, los ODS, cariñosamente ya, además de metas de la Agenda 2030, ¿no?, que nos van a permitir a todos construir un mundo más sustentable, resiliente, inclusivo, esa es la idea, creemos realmente que son una oportunidad. Ya les diría que a esta altura es una oportunidad ineludible, y no solo para el futuro, sino también para el presente. Nosotros como empresas, a nivel global, nuestra industria inclusive. Sabemos que la concreción de estos ODS requiere de un compromiso y de un trabajo conjunto. Esto no lo va a lograr alguien solo, ¿sí? Hay que trabajar las empresas, con los gobiernos, con la sociedad civil, y hacerlo de manera colectiva. Más allá de que hayan sido los estados los que firmaron el acuerdo en París, realmente es algo que nos interpela a todos. En lo que hace el sector privado, puertas adentro, cada una de las empresas incorporará, como decía Fernando, a su ritmo, el tema de la sustentabilidad en la agenda, en la estrategia, en la visión de negocios. El desafío inmenso que nosotros tenemos frente a esto es abordarlo de manera colectiva, y eso es lo que queremos hacer como comisión, para poder definir cuál es la relación que tenemos con cada uno de los sectores
definir un plan y poder implementarlo justamente de manera colectiva para tener un impacto mayor. Bueno, es así que desde el IAPG, con el apoyo, como mencionó Fernando, del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, el CEADS, de quien tomamos la metodología de la hoja de ruta, nos propusimos en 2018 traccionar esta reflexión, nos comprometimos activamente a la discusión y a la formulación de esto que es una hoja de ruta, con la idea de que nos marque un norte, sobre la contribución que nosotros tenemos como industria en Argentina con los ODS. Como decía Fernando, la idea es que esto sea una herramienta que nos permita alcanzar ciertos objetivos. Bueno, ¿cuáles son estos objetivos que tenemos por los cuales hacemos la hoja de ruta? En primer lugar, yo diría, es la visión común, que es el punto de partida que tenemos que tener. Necesitamos tener una visión más allá de las empresas como sector, sobre la sustentabilidad, sobre cuáles son nuestros aportes, nuestros impactos, considerando toda la cadena de valor, como decía Fernando, y acá estamos haciendo siempre un esfuerzo enorme por incluirlos a todos los que podamos. Tenemos una cadena de valor que es amplia, que es heterogénea, que está en todo en el país, que tiene diferentes realidades, diferentes necesidades, diferentes políticas corporativas, estadios. Y esto fue lo primero que hicimos. A través de la ayuda de consultores especializados, organizamos una serie de talleres para poner este tema en la agenda, para empezar a buscar consensos. Involucramos también a distintas terceras partes. Trabajamos con autoridades que trabajen en políticas públicas relacionadas con estos temas, también a referentes de la sociedad civil. Buscamos así estos consensos básicos que nos permitan construir la hoja de ruta priorizando ODS, ¿sí? Priorizándolos a partir de entender dónde nosotros tenemos un mayor impacto, dónde nosotros vemos que hay oportunidades de trabajar, de redoblar esfuerzos, otras cosas que tendríamos que estar haciendo, porque siempre estamos haciéndolo pensando en los temas materiales. Como decía un poco Fernando, fue dejar una mirada de RCE más filantrópica que había y empezar a pensar en los temas que hacen realmente a la materialidad de nuestro negocio, porque la sustentabilidad es algo estratégico. Bueno, me parece importante volver a destacar, como decía Fer, que actualmente siguen participando más de 30 empresas dentro de la comisión y esto representa más del 90% de la actividad actual que hay en Argentina, ¿sí? Más allá de la cantidad de empresas, es importante el nivel de actividad y el involucramiento que hay. Dijimos entonces, en primer lugar, esta visión compartida. En segundo lugar, el objetivo fue poder tener una línea de base, como decía Fernando. ¿Qué significa esto? Esto significa poder saber y poder contar también, porque sabemos, hacemos una autocrítica, no somos una industria que comunique demasiado y en este punto realmente queremos hacerlo. Queremos poder contar dónde estamos parados como industria actualmente en relación con estos temas. ¿Cuál es nuestra contribución? ¿Cuál es nuestro impacto en cada uno de estos ODS que priorizamos, que acá Fernando los tiene de machete, que hasta ahora no les contamos? Los ODS que priorizamos son el ODS 5 de igualdad de género, el ODS 6 de agua limpia y saneamiento. En estos dos reconocemos que como industria es de donde más tenemos que redoblar los esfuerzos y después mañana si vienen a la charla de la Comisión de Diversidad van a ver específicamente sobre el 5 avances en este sentido. El ODS 7, de energía asequible y no contaminante, donde podemos dar cuenta de todo lo que se está haciendo en materia de, por ejemplo, incorporar las cuestiones de clima dentro de la estrategia de las compañías, la reducción de las emisiones, la eficiencia energética. El ODS 8, de trabajo decente y crecimiento económico, donde la industria tiene mucho para contar acerca de los impactos positivos. El ODS 12, de producción y consumo responsable, y el 13 de acción por el clima, muy vinculado con el 7. Y estos ODS, si bien nosotros los priorizamos, consideramos que
es fundamental que estén de soporte también el ODS 16, paz, justicia, instituciones sólidas. También les recomiendo mañana, hay una charla de la Comisión de Integridad para hablar de los temas de compliance, pero acá también con las chicas vamos a mencionar las cuestiones de mecanismos de gestiones de reclamos y otras cosas que se están haciendo. Y por último, también que atraviesa todos los ODS, el ODS 17 de alianzas para lograr estos objetivos, que es un poco lo que yo comentaba acerca de que estos objetivos no vamos a alcanzarlos ninguna empresa por sí misma o ningún sector por sí mismo, sino que requiere del esfuerzo mancomunado de gobierno, sociedad civil y sector privado. Respecto a la línea de base, que es, digamos, la estrellita de lo que les vamos a contar, vamos a ver algunos de los hallazgos fundamentales, el análisis que estamos haciendo sobre eso y las conclusiones que estamos empezando a esbozar, justamente con la idea que tenemos de poder entender esa información y poder así tener este diagnóstico del cual hablaba Fernando, que nos permita vislumbrar tanto oportunidades como desafíos. Bueno, hablamos entonces de la visión común que necesitamos tener. En segundo lugar, la línea de base. El tercer objetivo que para nosotros representa esta hoja de ruta tiene que ver con brindar la base para trazar un plan de acción, ¿sí? No queremos un diagnóstico que simplemente diga, bueno, estamos acá. Bueno, estamos acá, pero ¿dónde queremos llegar? La línea de base nos permite poder medirnos y hoy en día ya tenemos metas que son más bien a nivel cualitativo, si se quiere. Sabemos los ejes en los que queremos trabajar y estamos trabajando y tenemos para aportar. Y ahora estamos trabajando en articular con otras comisiones y poder tener indicadores que permitan dar cuenta de un avance concreto, cuantificable y en el tiempo. Como bien decía también Fernando, esta hoja de ruta es dinámica, sufre cambios. Bueno, vamos a hablar específicamente de la pandemia también y cómo nos hizo repensar a lo mejor ciertos objetivos que no estaban priorizados, como por ejemplo el 3 de salud y bienestar. Y más allá de eso, creemos que es un proceso más que un producto. Y es por eso que van a ver que tenemos una página de internet donde está colgado el trabajo, pero si ustedes entran dentro de unos meses, esperamos que haya novedades, porque la idea es ir alimentándolo de todo aquello que vamos generando y de las reflexiones que vamos teniendo. Bueno, y por último yo diría que como cuarto objetivo, lo que esta hoja de ruta nos permite es ser un lineamiento. Un lineamiento para que cada empresa pueda también contribuir para trabajar la hoja de ruta puertas adentro, digamos, y ver cómo cada empresa está contribuyendo con ese objetivo común, saber que tenemos objetivos que dependen de nuestro contexto y a los cuales se está aportando. Entonces también creemos que puede llegar a servir para que muchas empresas se ordenen y avancen en ese sentido, o también para que den cuenta de las acciones que están haciendo en el marco de un impacto colectivo y sectorial. Bueno, como les decía, este es un objetivo bastante ambicioso, sobre todo por lo que tiene que ver con ponernos de acuerdo dentro de digamos, obtener esta mirada sectorial, que no es algo que pasó solamente al principio para definir la sustentabilidad, sino que avanzamos en el marco de consenso todo el tiempo para fijar las metas, para definir cuáles son los indicadores. Me parece que ese es el desafío mayor, esta naturaleza colectiva que tiene la hoja de ruta. Y como les decía, el trabajo tenemos una, no sé si necesidad o ganas de compartirlo, interés, también se mezcla con que nosotros somos agentes de cambio y queremos asumir ese rol. Lo somos dentro de las empresas para que la agenda de sustentabilidad cobre una mayor envergadura, y también queremos hacerlo con el afuera, y es por eso que buscamos que todo lo que nosotros hacemos en relación con la hoja de ruta sea accesible al gran público, digamos. Bien, bueno, muchas gracias, Pau. A ver, bueno, y ahora vamos a correr un poco el telón y vamos a empezar a hablar de esta línea de base, a ver qué nos fue dando
les vamos a empezar a adelantar un poco porque, como les dije, es un proceso dinámico y que lo estamos haciendo y que estamos reflexionando a ver qué quiere decir esto que nos está dando. Pero le voy a pedir a Mariana Corti, de Fundación Pampa, que nos empiece a contar un poco, por lo menos en relación así más macro, respecto de los ODS, qué contribuciones y qué desafíos estamos empezando a ver, bueno, qué nos está dando en cuanto a la relación de nuestra industria con los ODS, ¿no? Así que, Marian. Bárbaro. Bueno, uno de los hallazgos que encontramos al hacer esta línea de base, muy gratamente, es que el 100% de las empresas que participaron del relevamiento manifiestan su contribución a la Agenda 2030. Y un 86% de esas empresas, además, ya han realizado un ejercicio de priorización de sus ODS, de los ODS a los cuales contribuyen, en base obviamente a su materialidad. Ahora bien, cuando vamos a las metas, que era un poco lo que decía María Paula, ya ahí el porcentaje baja a un 32% de empresas que están ya midiendo ODS y también definiendo metas. Entonces, por un lado ahí eso representa para el sector un gran desafío, pero también, como decía María Paula, un poco también este trabajo que estamos haciendo y ponernos de acuerdo en esas metas seguramente va a ser un beneficioso para aquellos que por ahí todavía no lo están haciendo y esto los impulse a sumarse. Por otro lado también vimos que había algunos de los ODS que nosotros habíamos priorizado en conjunto que habíamos definido como prioritarios y las empresas por ahí tenían otra tendencia. Específicamente, que ya lo adelantó María Paula, uno de ellos es el ODS 3 de salud y bienestar, muy influido claramente por el contexto de la pandemia, y el otro ODS, que después les vamos a adelantar el motivo por el cual creemos que se prioriza, es el ODS 4 de educación de calidad. Por otro lado, nosotros como en conjunto definimos que creíamos que teníamos muchos desafíos y cuestiones a tratar en relación al ODS 5 de igualdad de género y al ODS 6 de agua limpia y saneamiento. Así que bueno, en eso tenemos como todavía muchas oportunidades de mejora y creemos, bueno, que como decía antes, el trabajo en conjunto que venimos realizando seguramente va a impulsar a que más empresas empiecen a priorizarlos también. Bien, bien, bueno. Repito un poco la invitación de mañana a la presentación de la Comisión de Diversidad del Instituto, que también es bastante novedoso, si se quiere, como sector, pero que va a estar muy interesante y en directa relación con esta idea de priorización del ODS 5, ¿no? Vamos a ver otros números que nos empezó a dar esta línea de base en algunos de los ejes. Vamos a hablar un poco de gobernanza, así que le paso la palabra a Janet Muro-Weber de TGS. Hola, buenas tardes. Bueno, como comentaba Fer, uno de los ejes es gobernanza. De las empresas que participaron del informe, el 97% de ellas cumple con programas de integridad y de ética. También tienen líneas telefónicas para canalizar los requerimientos tanto del público interno como externo. El 76% de estas empresas cuenta con planes de capacitación en materia anticorrupción. Y otro indicador muy importante es que el 80% de las empresas cuenta con la política de sustentabilidad integrada en lo que es el core del negocio. La sustentabilidad está dentro de la estrategia del negocio. Esto es importante, se lleva a cabo a través de las políticas y esto habla de la institucionalización del tema dentro de las compañías. En cuanto a lo que son reportes de sustentabilidad, donde se presentan los indicadores ambientales, sociales y gobernanza, tienen un promedio de ejercicio de alrededor de 7 años. Bueno, entendemos esto también que es algo novedoso porque hoy en día lo que son indicadores en materia de sustentabilidad no son mandatorios, pero nos anticipamos a la necesidad de distintos grupos de interés, como pueden ser uno de ellos los inversores, y entendemos que hoy estos datos de sustentabilidad son tan importantes o tienen tanta relevancia como datos financieros. Entonces, esto da un poco de cuenta de la importancia que tiene para nosotros como empresas, como sector y como industria. Bien, bien, muchas gracias. Quiero aclararles también que gran parte de este trabajo, o sea, estamos empezando, entonces se hizo, como les dijo María Paula, entre diciembre y marzo, ¿no? Cuando estamos todos trabajando a full,
Y no, fuera de broma, lo que elegimos por una cuestión de tiempos y demás es empezar a utilizar los datos que ya las empresas tenían publicados. Es importante que sepan que básicamente, más allá de alguna pregunta específica que se agregó en algún momento, muchos de estos datos, o la mayor parte de los datos que les estamos dando, están hechos en base a aquellos informes o publicaciones que las propias empresas dan a conocer a la comunidad. Así es un gran trabajo de relevamiento en ese sentido, ¿no? Tenemos, por supuesto, lo que es el eje de personas, y ahí le voy a dar la palabra de nuevo a Mariana para que nos cuente un poco algunos hallazgos de este eje. Bien. Ahí, bueno, nosotros el eje personas lo trabajamos desde dos perspectivas, todo lo que es comunidades y colaboradores. En cuanto a comunidades, y en esto que mencionaba Janet de la institucionalización de la sustentabilidad, podemos decir que hoy más de la mitad de las empresas ya cuentan con una política específica que habla de derechos humanos, y un porcentaje menor tiene mecanismos específicos de gestión de riesgos asociados a estos temas. Por otro lado también, y en esto que comentaba Fer, de las grandes contribuciones que creemos se hace desde el sector, en general la sociedad, casi el 100% de las empresas tienen programas específicos para trabajar en sus comunidades locales en relación a programas, iniciativas o alianzas que tiendan a generar beneficios a nivel social y ambiental, trabajando con organizaciones locales, con digamos, organizaciones de la sociedad civil, con el Estado, para desarrollar estos programas. Así que eso también... O sea que estamos hablando, digamos, de una industria que por ahí hace algunas décadas, ¿no? Era muy técnica. Bueno, listo, llegamos acá. Siempre hubo, por supuesto, una acción social, pero básicamente era muy técnica. Hoy, digamos, las empresas tienen grandes áreas o tienen el ojo muy puesto en las eventuales acciones positivas que se puedan desarrollar en la comunidad. Tal cual. Sobre todo en las comunidades locales, ¿no? Se nota mucho la impronta de contribuir con la comunidad vecina. Bien, perfecto. A ver, tengo aquí algunos otros números que tienen que ver con este eje. Por ejemplo, acá me figura en la línea de base, que en los 4 ejes de trabajo principal que se llevan a cabo con las comunidades locales son educación, desarrollo comunitario, salud, ambiente, digamos. Es importante también los porcentajes de empresas que cuentan, que están llevando a cabo este trabajo en estos ejes, digamos, con las comunidades, ¿no? Le voy a pedir a Janet de nuevo entonces que me hable de lo que es eje de colaboradores. Bueno, sí, en cuanto a lo que son los colaboradores, el relevo del estudio dice que en 2022 las empresas componen, en cuanto a empleos directos, más o menos 50.000 empleos directos. De estos 50.000, solo el 21% son mujeres, y acá me voy a alejar un poco de nuestro trabajo de diagnóstico de hoja de ruta y voy a hablar de un estudio que se va a estar presentando mañana. También en el marco del IAPG se va a estar presentando el primer informe de género de la industria que surgió de la Comisión de Diversidad e Inclusión, y me parece importante comparar estos números para entender la necesidad que tenemos como sector de empezar a trabajar estos temas. En el informe de género que vamos a estar presentando, del cual el objeto de estudio fueron 43 empresas, que componen más o menos una masa salarial de 43.000 personas, solo el 18% son mujeres, y ese 18% solo 12% de mujeres están representadas en los cargos directivos. Si volvemos al diagnóstico de la hoja de ruta, el 76% de las empresas dice estar trabajando en temas de diversidad e inclusión. Pero acá vuelvo y retomo tanto lo que dijo Mariana como lo que dije yo. La necesidad de institucionalizar a través de políticas estos temas. Entonces, si volvemos al informe de género, solamente el 43% de las empresas que participaron tienen políticas de diversidad e inclusión. Nosotros como sector entendemos la necesidad que tenemos de aportar a este ODS 5 de igualdad de género, y por eso lo tomamos con mucha importancia y con mucho respeto, y damos estos espacios de reflexión para que todos pensemos en la importancia de trabajar estos temas, ¿no? Alejándome un poco de lo que es el ODS 5 de igualdad de género y yendo a temas más relacionados con el ODS 3 de salud.
El 100% de las empresas que participaron del estudio cuentan con un sistema de gestión que busca fortalecer y robustecer temas en materia de seguridad y salud ocupacional, y el 62% cuenta con la certificación de la norma ISO 45001 de seguridad y salud en el trabajo. Bien, y Mariana, volviendo un poco al eje que estábamos tocando recién, digamos, yo decía, bueno, es una industria que hasta hace unas décadas era más bien técnica, o sea, y por ahí no miraba tanto alrededor, por ahí respondía a algunas necesidades, algunas demandas de la comunidad que se acercaba, alguna empresa me contaba, bueno, nuestro departamento al principio se llamaba donaciones, entonces había una persona dedicada a tomar los pedidos, bueno, etcétera, etcétera, digamos, pero hoy, decíamos, las empresas ya cuando llegan, ponen el ojo en esa comunidad, la estudian, la analizan, establecen canales de comunicación. ¿Qué nos da un poco la línea de base respecto a esos trabajos? Sí, claro. Para la industria es fundamental el diálogo con sus grupos de interés y destacamos que el 95% de las empresas que participaron del relevamiento trabajan en la priorización e identificación de sus partes interesadas y además establece canales específicos de comunicación con esos grupos de interés, que es otro tema, porque una cosa es solamente mapear y otra cosa es tener mecanismos de diálogo. Y por otro lado también entendemos que a partir de ese diálogo es que también se construye por ahí en relación a la comunidad, en qué aspectos contribuir y un poco lo que mencionabas vos antes de cuáles son los ejes que más se priorizan, y bueno, ahí encontramos por qué aparece el ODS 4 en las empresas, que es el 86% trabaja en temas vinculados a educación, en un 50% trabajan en temas de desarrollo comunitario y un 50% también en salud, como decía Janet, y un 39% en temas ambientales. Y bueno, ahí también, digamos, como decíamos antes, si bien el ODS 4 no había sido priorizado por nosotros en el ejercicio de la hoja de ruta, la realidad es que entendemos que esto es así porque, bueno, para las empresas y creo que para la sociedad en general se entiende que la educación es fundamental para el desarrollo y la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible, ¿no? También. Pero también es importante destacar que cuando uno analiza el tipo de acciones que se realizan en torno a la educación, también están muy vinculados a los ODS que sí priorizamos, que es el ODS 8 vinculado al trabajo decente y lo que es el ODS 17 que tiene que ver con las alianzas. ¿Por qué? Bueno, porque se prioriza mucho todo lo que es la educación técnica, el apoyo a las carreras que están vinculadas a nuestra industria, la educación en todos los niveles, pero también desarrollando todo lo que tiene que ver con las ciencias, el apoyo a los docentes que también son parte y tienen que formarse en estos temas, y también a las instituciones para que tengan el equipamiento y las condiciones necesarias para poder desarrollar sus tareas. Bien, claro. Fue una de las grandes sorpresas del trabajo que hicimos hasta ahora, lo que decía Mariana, el ODS 4, porque, bueno, quizás priorizamos aquellas cuestiones que se derivan de la educación, como estaba explicando Mariana, es una de las explicaciones que estamos ensayando, porque cuando vimos los resultados dijimos, pero no priorizamos el 4 y todo el mundo está trabajando 86% en el ODS 4. Bueno, es el tipo de explicación como la que le contaba Mariana, que estamos tratando de ensayar para ver por qué nos da lo que nos está dando, ¿no es cierto? Yo les decía al principio que este trabajo tiene muchos desafíos, uno de ellos es el propio dinamismo, digamos, del contexto, también de lo que tiene que ver con el concepto de sustentabilidad, etcétera, etcétera, pero mientras hacíamos esto, les conté la anécdota de cómo cuando nos tocaba encarar quizás la etapa más difícil de la hoja de ruta, nos agarró la pandemia, ¿no? Y con todo lo que tuvo la pandemia, con todas las restricciones, y no hace falta recordarlas, bueno, sin embargo, nunca esta industria se detuvo, nunca faltó gas, nunca faltaron combustibles líquidos, bueno, bajó la demanda, pero también siempre estuvo disponible, siempre estuvimos trabajando. Esto obligó a trabajar a una velocidad enorme para acomodar seguramente protocolos, etcétera, etcétera, pero le voy a pedir a Janet que nos cuente un poco más cómo es esto de que nunca paramos, pese a que estaba todo parado. Bien cortito y para no aburrirlos y dejarlos a mis compañeros que les cuenten un poco más. A ver, como dice Fer, el contexto COVID nos impactó a todos. Es de común conocimiento que fuimos decretados, caracterizados como actividad esencial, y eso a nosotros nos llevó una gran responsabilidad para
trabajar de manera urgente e implementar medidas de urgencia, como por ejemplo los aspectos tecnológicos. ¿Cuántos de nosotros pasamos a trabajar desde nuestras casas? Eso implicó una gran ayuda de los departamentos de IT. Implementación de medidas operacionales, ¿no? ¿Cuántos protocolos se llevaron a cabo para que las personas que tenían que ir a trabajar a la planta pudiesen seguir trabajando, resguardando su salud, la de sus familias, la de nuestros contratistas? También atención asistencial, fue muy importante todo lo que fue la atención psicológica, psiquiátrica en época de COVID, la seguridad y la administración del capital humano, y después una demanda aún mayor de los sectores vulnerables y bueno, y un compromiso muy grande desde el sector para abastecer esta demanda. Así Bien. que un poco eso. Bien, excelente. Bueno, y hay otro eje que es el de eficiencia de recursos, ¿no? En este mundo tan poblado, que usamos muchas cosas y por ahí estamos empezando a poner el ojo en cómo las usamos, cómo usarlas más eficientemente, ¿no? Se habla de economía circular, etcétera. Este tema también lo estuvimos trabajando, así que creo, Mariana, vos tenés algunos datos también, ahí. ya creo que van a ampliar un poco más, pero claramente creemos que la industria tiene que desarrollar un papel crucial en este tema de economía circular. Hoy por hoy el 72% de las empresas están contribuyendo al ODS 12 de producción y consumo responsable y cerca del 50% hacen referencia a estar trabajando en temas de economía circular. Y después, bueno, un eje, digamos que como decía antes, priorizamos nosotros que tiene que ver con el tema del agua. El 69% indican que destinan recursos a la gestión de su impacto en materia de recurso de agua y un 59% acerca de los consumos de agua. Y además, bueno, se trabaja muchísimo en todo lo que tiene que ver con la incorporación de nuevas tecnologías para la reducción y la reutilización, con la intención obviamente de disminuir la huella ambiental. Y para cerrar, digamos, para la industria es un tema central equilibrar la demanda de este recurso con las necesidades locales y a su vez optimizar el uso en sus operaciones, ¿no? Bien. Bueno, hasta ahora tuvimos a nuestras panelistas mujeres muy activas, entonces para darle participación ahora también a los varones, Martín Mayo, le vamos a dar un tema pequeño, Gracias. sencillo, que es energía, clima y ambiente. Gracias, Fer. Bueno, para equilibrar dentro del marco de la diversidad, me dieron palabra. Bien, gracias. Sí, realmente cuando englobamos dentro del análisis la temática de energía, ambiente, nos encontramos primero con que nuestro sector del oil and gas se encuentra frente a un desafío realmente muy importante, que es el de seguir y continuar entregando energía segura, asequible, dentro de un marco donde la población a nivel mundial va creciendo y la demanda aumenta, donde cada vez tenemos que ser más rentables como industria, donde tenemos que optimizar los costos y obviamente tratar de mantener todo este ciclo con el menor impacto o reduciendo las emisiones de CO2 que terminan finalmente impactando en la atmósfera y contribuyendo a este cambio climático. Y la sorpresa, bueno, es que la verdad casi más del 97% de las empresas cuentan con políticas ambientales y este es un dato que no es menor, porque más allá de decir uno que cuenta con una política ambiental, es la forma en la cual a través de un documento las empresas con sus máximos referentes están apuntando hacia el mismo horizonte, ¿no? Hacia donde estamos trabajando. Y dentro de estos marcos de políticas ambientales nos llevamos la grata sorpresa que casi el 80% trabajan hoy con normas ambientales certificadas como la ISO 14001 y más del 20% y en crecimiento están trabajando en la certificación sobre el consumo energético con la norma ISO 50001. Más allá de los números, esto implica que toda la industria es consciente del impacto que genera. Sabemos que nuestra industria es una industria, como decía Feroy, que indefectiblemente genera impactos en toda la actividad y la responsabilidad que se está asumiendo desde los altos mandos hasta las personas que integramos y todos los que estamos acá desde ya, estamos trabajando dentro del mismo horizonte.
También hemos detectado a través del análisis que más del 76% de estas empresas abordan los temas de cambio climático y reducción de emisiones de CO2, tal vez no tan formal a través de ciertas políticas para hacerlo el análisis más equitativo, pero sí todas las empresas vemos que están poniendo muchísimo esfuerzo en estas variables que estamos trabajando. Bien. Tenías que hacer una pregunta. No, sí. Ah. Sí. No, un poco si podés darnos algunos ejemplos concretos de lo que se está haciendo en cuestiones de energía, clima, ambiente y demás, ¿no? Más allá de los números. Como decían, hoy lo comentábamos en el panel, la velocidad y adaptación al cambio climático es una transición que se va generando y distribuyendo a nivel global, local y a nivel industrial a distintas velocidades. No todas las empresas se van adecuando, pero sí todas están caminando hacia el mismo lado, y podemos decir que los tres grandes ejes dentro del plan de transición energética que engloba la industria están dados por, primero, tener un oil and gas bajo en carbono. Esto se tiene que ver reflejado a través de disminuir las emisiones, como les contaba hoy, llevar los objetivos y metas a cero routine flaring, es decir, todos aquellos venteos que se generan en la industria, tratar de contenerlos y evitar que terminen siendo quemados o siendo venteados, disminuir las emisiones del metano. Tenemos que seguir trabajando en el desarrollo de nuevos combustibles. Muchas industrias están trabajando en combustibles de última tecnología, donde junto y en conjunto con la industria automotriz, que es otra de las grandes industrias a nivel mundial que han asumido estos desafíos, van a poder combinarse estos combustibles en nuevos motores de forma tal que tengan dos efectos positivos, si los queremos ver de esta manera. Una es disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero a través de estos motores y catalizadores nuevos, y también mejorando dentro de las emisiones la calidad del aire. No hay que olvidarse que muchas veces hablamos de gases de efecto invernadero y a veces dejamos un poquito de costado la calidad del aire en cuanto a estos tipos de contaminantes que de una manera u otra se emiten a través de las combustiones y que en forma directa o indirecta terminan afectando a la calidad de vida de todos nosotros, ¿no? En la salud, ya sea porque respiramos un aire con ciertos contaminantes o porque estos impactan también en la atmósfera y terminan produciendo lluvia ácida, donde también estamos viendo algunas consecuencias en la industria agropecuaria por el tipo de la calidad de agua que está terminando de llegar al suelo y cumplir el ciclo del agua y que termina finalmente siendo alimento hacia todos nosotros. Y dentro del eje de trabajar en una temática de low cost, low carbon, potenciar el uso del gas natural. El gas natural es el combustible puente, el combustible de transición energética por excelencia, siendo que es un combustible mucho más limpio que el carbón y que otros combustibles que se utilizan. Y en ese punto es importante destacar que Argentina cumple un rol muy importante, por un lado porque a través de, principalmente en esta localidad, en Vaca Muerta, pero tiene reservas suficientes como para abastecer el consumo interno del país. Tenemos capacidad suficiente dentro del país para poder abastecer países vecinos e inclusive podemos ser capaces de empezar a trabajar en mejorar las matrices energéticas de otros países abasteciéndolos, ¿no? Y desde ya, hoy estábamos hablando de todo el análisis de la industria, pero lo hemos nombrado dentro de la charla. El compromiso es de todos, y creo que María Paula lo nombró hoy, y los compromisos nacionales también que asumió Argentina, y este esfuerzo se tiene que llevar a cabo entre todos, ¿no? No solamente la industria del oil and gas, sino con acciones nacionales, provinciales, e industrias de otros complementarias hacia este tipo de servicios. Otro eje importante, y que lo han nombrado también en la charla, es el mejorar la eficiencia energética y las energías renovables. Hoy nombraba que más del 20% de las empresas ya están trabajando en certificaciones, y estas certificaciones, es importante destacar, complementando el trabajo que estuvieron comentando, no es solamente colocar a veces equipos de última tecnología, sino también trabajar fuertemente en la capacitación y concientización de las personas para el uso de los mismos, ¿no? De nada sirve tener un equipo que es totalmente novedoso si realmente no lo sabemos utilizar y aprovechar todas las oportunidades que nos dan. O sea, hay una búsqueda por ser una industria de bajas emisiones, digo. Bajas emisiones, reducción de emisiones,
y acompañar el compromiso de Argentina de ser net zero al 2050. También dentro de la industria es importante continuar incorporando energías renovables dentro de los procesos, ¿no? Y acá también a veces nos encontramos en un cuello de botella que no tenemos ni la cantidad suficiente de producción de energías renovables, y cuando podemos tenerlas a veces falta infraestructura para poder incorporarla. Por eso el problema, como decía Fer, hoy es bastante más complejo por ahí que un análisis, a pesar de todo el esfuerzo que pusimos en todas las reuniones, pero es muchísimo más complejo de lo que uno se imagina para tratar de alcanzar estos objetivos, ¿no? Y está cada vez más claro que si no se hace entre todos, realmente alcanzar estos objetivos es bastante complicado. Y por último, y no menor, es dentro del plan de transición energética, es mencionar el desarrollo de nuevas energías, ¿no? Que es nuestro horizonte a mediano o largo plazo, es desarrollar y trabajar en la nueva industria del hidrógeno, ya sea a través de desarrollos de tecnologías para poder obtener hidrógenos verde, hidrógeno azul, a través de la recuperación de gases de combustión y poder generar nuevas energías. Dentro del análisis y la investigación de la aplicación del hidrógeno, también quería destacar que más de 50 empresas de la industria están colaborando en un consorcio que hoy dentro de Argentina es liderado por ITEC. Pero bueno, la industria nacional más el país está trabajando conjuntamente con consorcios internacionales, y es hacia ahí, hacia donde vamos. También el desarrollo del litio entra dentro del nuevo plan de transición para poder almacenar aquella energía que podemos generar en algunos puntos dentro de algunas zonas dentro del país y que tenemos que almacenarla para poder utilizarlas. Y bueno, seguir trabajando en distintas tecnologías de captura y almacenamiento de los gases de efecto invernadero, donde hay ciertos avances, donde estamos todos colaborando en conjunto, pero bueno, es un trabajo también que lleva desarrollo, investigación, prueba, error, y todavía tenemos que seguir trabajando fuertemente en este tipo de acciones. Bien, me había olvidado de aclararles que Martín pertenece a YPF. Gracias. Les presenté bien a todos, pero no a Martín, que bueno, ahí queda aclarado. Bueno, todos estos planes y acciones que tienen que ver con la transición energética en general ya tienen unos años y están reflejados en estos reportes, ¿no? Acuérdense que les dije que en esta primera etapa de la línea de base estuvimos trabajando básicamente sobre lo que las empresas ya han publicado. Bueno, como acotación al margen, por ejemplo, en el instituto funciona también desde hace años una comisión de emisiones, que viene estudiando el tema, tratando de diagnosticar, y que ya ha desarrollado incluso 2 prácticas recomendadas. Está muy fuerte, hay proyectos de ley sobre emisiones, etcétera. Esto se aborda también con muchísima intensidad como sector desde el instituto. Y bueno, sí. Las prácticas recomendadas están disponibles en la página del IAPG también. Sí. Estas prácticas que les mencionaba sobre emisiones y todas las prácticas recomendadas que se han desarrollado en el IAPG, ingresando en la página del IAPG, ahí las pueden encontrar. Sí, gracias por la aclaración. Y bueno, y de aquí en adelante nos toca un trabajo enorme, por supuesto, terminar esta línea de base, terminar de entenderla, pero también como sector tenemos un montón de desafíos en cuanto a sustentabilidad, no solamente, por supuesto, terminar la línea de base, ¿no? Así que le voy a dar la palabra a Claudio Moreno, de TGN, para que nos hable un poco sobre ese tema. Bueno, muchas gracias. Creo que ha sido muy completa la presentación que han hecho mis compañeros respecto de cada uno de los temas, y qué impacto tuvo la hoja de ruta, y para tener una noción de las prácticas de las empresas y cómo las empresas traccionan también a otros sectores de la cadena de valor. Yo voy a hablar un poco de lo que significa no solo la hoja de ruta, sino el camino por el cual transita esa hoja de ruta. Y voy a hacer un poquito de una pequeña reseña respecto de cuándo empezamos la hoja de ruta. Nosotros empezamos la hoja de ruta en 2018. Recuerdo que cuando empezamos a desarrollar, tuvimos que hacer todo un proceso de consulta interna con las empresas, hicimos talleres, tratar de discutir acerca de cada uno de los ODS, los impactos que tenían, las interrelaciones, etcétera, etcétera. Y en medio de ese proceso estábamos muy compenetrados con esa discusión,
aparece un fenómeno que nos llamó mucho la atención, que no sé, muchos de ustedes recordarán, en 2018, el conflicto en París y en algunos que después se trasladó a otros países, que fue llamado, por los títulos de los distintos medios de comunicación, los chalecos amarillos. No sé si recuerdan por qué era ese conflicto. ¿Alguien se acuerda por qué era el conflicto de los chalecos amarillos? ¿Alguien del auditorio que pueda mencionarlo? Por el aumento de combustibles. Y el aumento de combustibles, el gobierno francés, ¿qué argumentaba respecto de por qué se aumentaban los combustibles? Era precisamente para el dominio de la transición energética, para gestionar la transición energética y orientar las inversiones hacia las energías renovables. Y eso trajo aparejado en el inmediatísimo plazo un conflicto de enormes proporciones. O sea, tenés ahí, perdón, un stakeholder complejo que quiere transición pero no la quiere pagar. Claro, ese es uno de los temas que tenemos cuando hablamos de desarrollo sostenible. Generalmente hablamos de causas finales, cosas que la tenemos en el horizonte, la tenemos a 2030, la tenemos a 2050, metas para cumplir de muy largo plazo, pero al mismo tiempo tenemos conflictos y cosas que resolver hoy, y partes interesadas. Cuando utilizamos el concepto de partes interesadas, parece un concepto abstracto, pero después se manifiesta de esta manera. Y muchas veces de manera contradictoria, porque todos queremos tener, tecnología que responda, que sea confiable, etcétera, etcétera, pero obtener esa tecnología también tiene sus costos. Seguimos, ya lo mencionaron, no voy a ahondar mucho en el tema de la pandemia, el impacto que tuvo la pandemia, y sabemos que también hay implicancias de la pandemia que derivan del proceso del cambio climático. Creo que todos sabemos que, el corrimiento de las fronteras zoonóticas, toda esta cuestión de el cambio climático tiene un impacto a nivel global gigantesco. Y cuando nos propusimos, terminada la pandemia, nos propusimos investigar un poco y trabajar en esto que llamamos línea de base, para tener por lo menos datos para medir en el tiempo y darnos cuenta qué grado, qué nivel de práctica, qué praxis teníamos respecto de la hoja de ruta, respecto de los indicadores, porque indicadores hay y a montones. Casi todas las empresas utilizan y hay indicadores. Tenemos EITI, tenemos ASBI, tenemos GRI, son todos indicadores que de manera específica nos dicen cómo tenemos que medir, cuáles son las pautas para medir. Hay toda una construcción en base a eso muy, muy importante. Y no está allí nuestro aporte. Nuestro aporte está en establecer una hoja de ruta para la industria y medir cuáles son las prácticas, porque puede ser que una empresa adopte una norma y otra adopte una norma distinta, porque es tan amplio el espectro que hay respecto de estas normativas que, uno tiene que, para poder comprender acerca de la praxis, tiene que construir su propia hoja de ruta. Bueno, este es uno de los propósitos que tenemos. Y en medio de ese proceso se produce otro fenómeno que también yo creo que es un quiebre. Cuando surgió no teníamos mucha idea de cuánto iba a durar. Bueno, cuando empieza una guerra sabemos que empieza, pero no sabemos cuáles van a ser los impactos, cuáles van a ser las implicancias. Empezó siendo, empezamos pensando que esto iba a ser una guerra simplemente de unos meses, y ahora estamos frente a un conflicto que tiene implicancias globales
importantísimas y no sabemos hasta qué punto nos va a llevar a una ruptura de un ordenamiento global que viene de la Segunda Guerra Mundial, digamos, nada más ni nada menos que eso. Y para pensar un poquito esto, pensemos en los desafíos que tiene la Unión Europea, ¿no? Y entre ellos, entre los países que componen la Unión Europea, fundamentalmente Alemania, que basó su estrategia digamos, estrategia en términos energéticos, comercializando con los antiguos países de Europa del Este. Hizo una política exitosa, muy innovadora. Casi todos los gobiernos, tanto socialdemócratas como conservadores, inclusive los verdes, hoy por hoy Alemania tiene un gobierno que se llama gobierno semáforo, porque está compuesto por amarillos, verdes y rojos socialdemócratas, verdes los ambientalistas y amarillos los liberales. Bueno, la guerra puso de rodillas a esa política que tiene ya 50 años y que es otra vez un canciller socialdemócrata el que se enfrenta a un cambio de proporciones, que esa política de importación de hidrocarburos de Rusia no puede seguir en los términos que durante 50 años se vino desarrollando. Esto simplemente lo señalo para entender que los impactos de los que estamos hablando no son impactos que simplemente impactan en un indicador o en un aspecto de gestión. Impactan lo social, impactan lo ambiental, impactan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, impactan los 10 principios del Pacto Global, impactan el rol que tiene el sector privado. ¿Cuál va a ser el rol del sector privado en este nuevo ordenamiento? Porque este nuevo ordenamiento implica, digamos, todo lo que significa el cambio climático, plantea un ordenamiento jurídico, está fundado en un ordenamiento jurídico internacional, donde hay estándares internacionales, donde hay acuerdo, la Convención Marco de Naciones Unidas del Cambio Climático, que fue, digamos, tuvo, digamos, origen en el 92 y se aprobó en el 94. Todas estas cuestiones vienen planteando, en términos ambientales, el compromiso de los países de lo que ya sabemos, Protocolo de Kioto, Acuerdo de París, etcétera, etcétera. Y compromisos de los estados para gestionar, reducir las emisiones, descarbonizar, manejar lo que llamamos transición energética. Y por otro lado también los impactos sociales. Cuando hablamos de impactos sociales estamos hablando de cuestiones vinculadas con los derechos, con los estándares laborales y los estándares de derechos humanos. Son cuestiones fundamentales que hace que todos los países que componen Naciones Unidas estén alineadas en lo que es el Concierto de Naciones de Occidente. Y bueno, hoy por hoy sabemos, digamos, también podemos mencionar otro evento adicional que tiene que ver con el conflicto de hace 2 semanas atrás, que es el tema de Taiwán, ¿no? Entonces tenemos una situación de crisis energética, económica, climática y alimentaria. Europa se ve en la necesidad de sustituir los combustibles de gas natural que importa de Rusia, lo está sustituyendo en cierta medida por GNL, gas natural licuado. Y ese GNL, la huella de carbono del GNL es mayor, 50% se estima más o menos, mayor que la huella de carbono del gas que viene por gasoductos. Entonces, fíjense, y además tiene implicancias económicas, porque no es lo mismo la estabilidad económica de la energía que se transporta por el gasoducto que
el precio que tiene el gas natural licuado. Hay países productores, Estados Unidos está buscando la sustitución de ese gas con gas natural licuado del norte de África. Todos países, salvo Estados Unidos, todos los demás países también inmersos en un contexto de inestabilidad política importante. Argentina en ese contexto tiene una oportunidad sin precedentes. Digamos. Argentina tiene una riqueza en su subsuelo que veremos, todavía es un gran interrogante si estamos en condiciones de aprovecharla. Por varias cuestiones. Por un lado, oportunidad que se presenta relacionada con los impactos comerciales y el impacto que tiene esto en las cuentas nacionales, etcétera, etcétera. Pero también por la situación que en las negociaciones, en las negociaciones que tiene Argentina en temas relacionados con el cambio climático, en las famosas COPs. Argentina es un país que está en vía de desarrollo y que no puede asumir esos compromisos y adhiere al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, y que va de acuerdo a las condiciones y a las posibilidades que tiene como nación. Necesita desarrollarse, y en ese contexto, en esa posibilidad de negociación, es que también se presenta como una oportunidad. El tema es cómo vamos a hacer para aprovecharla. Bien. Me parece que nuestro granito de arena en la hoja de ruta está planteado en estos términos. Queremos contribuir para que podamos aprovechar esta oportunidad y que realmente podamos crear valor sostenible en un contexto en el cual la transición energética requiere gestionar un proceso de transformación. En eso estamos. Muchas gracias. Estaba pensando solamente en términos de transición sostenible, ¿no? Como lo que comentábamos antes, cómo hay una idea, por primera vez en la historia, de direccionar la transición hacia un plano que es el ambiental, y cómo claramente impacta en todos los otros, y cómo ocurre una cosa como la guerra de Rusia, se descuajeringa todo, digamos, es complejo. O sea, la conclusión de este panel es todo un lío, para que se vayan más preocupados los que llegaron. Tenemos 5 o 10 minutos como mucho, pero muy estrictamente, porque tenemos que dejar la sala. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna consulta, es el momento. Si no pueden acercarse a nosotros. Sí, no pueden acercarse también personalmente, pero bueno, a ver, hay uno por ahí. Sí. Muy buena exposición. Muchas gracias. ¿Cómo se alinea esto que se está planteando con la visión de las autoridades nacionales y provinciales? ¿Hay algún punto de encuentro? Sí, hay un punto de encuentro. Yo mencioné la Cumbre de París. En la Cumbre de París los estados están obligados a hacer reportes cada 5 años. Los organismos a nivel nacional, por un lado la Secretaría de Ambiente, por otro lado el Consejo Nacional de Políticas Sociales relacionado con los ODS, y lo que buscamos, yo cité todo un contexto global donde lo que se trata es trabajar sobre los bienes públicos globales, pero que también tienen impacto en los bienes públicos que gestionan los estados nacionales. Bien. ¿Alguna otra? Nos quedan 4 minutos. Bueno, entonces si no, les agradecemos muchísimo en nombre de la Comisión de Sustentabilidad del Instituto la oportunidad, la asistencia, y bueno, como les digo, no sé si se van más confundidos los que llegaron, pero por lo menos más o menos contamos lo que queríamos contarles, así que muchas gracias.